Bienvenidos al inicio del estudio de la lección del tercer trimestre. El Éxodo. Un viaje a la tierra prometida. En este nuevo trimestre vamos a hablar sobre toda la trayectoria del Éxodo y empezamos con la lección número 1 hablando sobre la opresión. Nos encontramos en el segundo libro del Pentateuco, que Israel inicia con un pueblo que cae en hambruna, que cae en crisis. Y esta crisis es la que a ellos les lleva a ir a tocar las puertas del pueblo egipcio. Pero ya José estaba allí. José ya estaba en el reinado egipcio. Entonces, eso les dio de un modo una mayor facilidad poder estar allí. Vamos a encontrar en el libro de Éxodo, que es realmente un pequeño evangelio del plan de salvación. Y es muy importante poder entender el Éxodo, porque esto es lo que nos va a llevar a poder entender el plan de salvación en sí. Vamos a encontrar la liberación de Egipto, del pueblo de Dios de Egipto, los servicios sacerdotales, el servicio sacerdotal de Cristo y los muebles en el santuario. Va a ser muy importante realmente todo ese trimestre poder comprender, porque en el plan de salvación, como adventistas, es importante que conozcamos el tema del santuario. Entonces, ¿qué hay en el Éxodo? Un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que es justo ayudando a un pueblo que es injusto, intentando salvar a un pueblo que es pecador. Dios, un Dios santo, tratando de salvar a un pueblo pecador. Interesante. Interesante lo que vamos a ver durante la semana. Ahora, ¿cuál es el resultado final? La adoración a Dios. Tema que hemos venido mencionando en las secuencias anteriores. La obediencia a su voluntad y a su amor, y la obediencia a su sacrificio. ¿Qué es lo que Dios realmente pide de cada uno de nosotros? Obediencia. Y en esa obediencia está la adoración a Él. Eso es lo que el Señor Dios nos pide a cada uno de nosotros. Ahora, el versículo de memoria que tenemos para esta nueva semana está en Éxodo 2, 23 al 25 y dice lo siguiente. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y el clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. ¿Qué dice aquí? Los israelitas gimieron a causa de ¿qué? De que les iba bien, de que estaban bien, comían bien, dormían bien. ¿A causa de qué clamaron? De su servidumbre, del dolor, de la angustia, de la opresión, del miedo, de la matanza, del golpe, de los correazos, de las reatas que recibían ellos. Esto tuvo que llevarlos al clamor, y dice, y ese clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Mis queridos, el Señor Dios, ¿cuándo va a escuchar nuestra oración? Cuando clamamos. Dice aquí el texto, y los israelitas gimieron a causa de la servidumbre. No dice
se arrodillaron 1 minuto, 2 minutos a orar. Dice, gimieron, lloraron. Me imagino aquellas oraciones que hacían, aquellos lamentos, miraban al cielo y con las manos arriba, en medio del barro, en medio del lodo, en medio de la sed que ellos tenían que pasar ahí, porque no había que llegó a las 12, yo salgo hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, regreso a trabajar tranquilamente y me hago mi siesta. No era que llega a las 6 de la tarde y aquí terminó mi trabajo, o entro a las 8 de la mañana. Ellos eran esclavos. No había tiempo, no tenían tiempo. Para ellos no había día de reposo, ojo, no había día de reposo para ellos. Trabajaban corrido de domingo a domingo. No podían adorar a Dios porque eran esclavos. Ellos levantaron sus ojos al cielo y miraron, Señor, hemos oído de ti, escuchamos hablar de ti. No había tiempo para ir a la iglesia, no había tiempo para ir al grupo pequeño, no había. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y Dios dice, los oyó, pero a consecuencia de su gemido, de su clamor. Culminamos la lección del trimestre que pasó hablando que necesitamos nosotros buscar a Dios con gemido, con clamor, con llanto, con dolor, con angustia de nuestro pecado. Señor, somos pecadores, míranos cómo estamos, ten piedad de nosotros, reconócenos. Entonces es ahí donde Dios se acordó del pacto con Abraham, se acordó del pacto que hizo con Isaac, se acordó del pacto que hizo con Jacob, se acordó del pacto con Abraham. No, mira las estrellas, ¿la puedes contar? No, así va a ser tu descendencia. Se acordó Dios de ese pacto, pero hay que gemir, hay que clamar. El Éxodo comienza su relato con una pequeña familia que se establece en Egipto con el beneplácito del faraón. Repentinamente la situación cambia, convirtiéndose en esclavos obligados a trabajar para sus amos los egipcios. ¿Sí? Ellos llegaron con el favor del faraón, con el favor de José, llegaron a Egipto. El plan de ellos fue vivir por un corto tiempo, mientras que la sequía terminaba en Canaán. Ese fue el plan. Ellos fueron probablemente solamente encargaditos, fueron solamente de pasada. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Fueron aumentando en número y de pronto dijeron, aquí está bonito, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Aquí hay agua, hay comida. José murió. La situación cada vez se volvió un poco más crítica y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Y ellos por haberse olvidado de su tierra natal, porque si ellos hubieran regresado otra vez a Canaán, no hubieran pasado esta situación de esclavitud. O fue plan de Dios, o muchas veces Dios tiene que armar un siguiente plan, cuando muchas veces el hombre no quiere entender, se sintieron cómodos ahí y decidieron quedarse. Ahora viene el sufrimiento y ahora levantan los ojos clamando a Dios. La situación se reduce cada vez más. En medio de los sufrimientos brilla la fidelidad de dos mujeres, Cifra y Fua, y el rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo. El hermoso niño rescatado del Nilo llamado Moisés. En esta primera secuencia vamos a un poco analizar sobre el Éxodo. En el capítulo 1 encontramos a una nación israelita que aún no se había conformado como una nación. Era un pequeño pueblo de 70 personas. ¿Sí? Está en el versículo 1 al 5. Ahí nos menciona, el versículo 5 dice que solamente fueron 70 personas las quienes llegaron a Egipto, donde estaban los 11 hijos de Jacob, Jacob mismo y otras personas más que aquí ya no lo detallan. Ya habían nacido algunos nietos de Jacob. En total llegaron 70 personas a Egipto. Un grupo muy pequeño, ¿no?
y no era necesario colocarse un nombre porque todavía era un grupo muy pequeño. Jacob entró con sus 11 hijos a Egipto. José estaba ahí. Es aquí donde empieza la historia de Israel, con un largo periodo de más de 400 años de esclavitud. Luego José muere, viene un nuevo faraón con un total desconocimiento de la obra que José había hecho en favor de los egipcios. Este nuevo faraón no conocía, no sabía de quién era José. Es por eso que al encontrarse con este pueblo preguntó: ¿y quiénes son ellos? Son extraños. Han venido aquí a pedir esto, que le demos posada por un tiempo. Ah, entonces vamos a ser los nuestros esclavos. No son de los nuestros. La historia avanza y llega hasta el levantamiento del tabernáculo y su dedicación en el desierto. Entonces, a todo este recorrido desde la salida de el pueblo de Dios de mano de los egipcios hasta su llegada al, al desierto y a levantar el tabernáculo se le denomina como el éxodo. ¿Qué significa el éxodo? Es una salida del pueblo de Dios de una esclavitud llamada Egipto de más de 400 años y van camino hacia la tierra prometida. Aquí hay un detalle que queremos enmarcar, el tema de la numerología. Hay un texto que dice 400 años y hay otro texto que dice 430 años. ¿Sí? ¿Anotado esto? Lo estuve analizando esta mañana. ¿Por qué llegaron a 430 años? Dios le dice en Génesis 15:3 a Abraham. Sí, Génesis 15:3, miren lo que Dios le dice a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Pero cuando vamos a Éxodo capítulo 12, dice de que el pueblo había vivido en Egipto 430 años. En realidad no es un tema a discusión si son 400, 430, no es un tema realmente relevante a que tiene que llevarnos tiempo en este tema de análisis, porque realmente eh, perdemos un poco el tiempo en estos detalles, ¿sí? Pero sí hay algo muy cierto aquí, que lo habíamos mencionado en algunas secciones anteriores. ¿Por qué el pueblo demoró 430 años? El plan de Dios fue lo de Génesis 15:3, 400 años. En ese tiempo Moisés estaba listo, ¿sí? Recordamos secuencias anteriores que habíamos mencionado sobre ese tema. Moisés estuvo listo. El plan de Dios debía darse ahí, pero ¿qué pasó con Moisés? Y aquí está el cambio de las fechas, de los años. Cuando Moisés estuvo listo para librar al pueblo de Israel, estoy haciendo un paréntesis para poder comprender esto, de pronto Moisés se le ocurre tener un problema con un egipcio y mata a este egipcio. ¿Recuerdan esa historia? El caso quedó ahí, Moisés seguía liderando, pero de pronto se levanta otro problema y alguien lo señala, alguien lo había visto. Y es él mismo el quien levantó el siguiente problema y Moisés viene otra vez a querer poner orden y ahí lo confrontó y le dijo: ah, ¿que quieres matarme conforme mataste al egipcio hace algunos días atrás? Y Moisés en ese momento recordó y el pueblo se enteró y se enteró el rey, vino la persecución con Moisés y Moisés huyó al desierto. ¿Cuántos años Moisés tuvo que estar en el desierto? 40 años más. Entonces es ahí donde varía esta fecha. Porque el plan de Dios era que Moisés ya allá, antes de esta situación, él librara al pueblo de Israel. Pero como Moisés se sintió fuerte y grandote,
con todo el poderío, con toda la escuela egipcia. Entonces él no estuvo en la capacidad de poder liderar a su pueblo. Todavía era un Moisés orgulloso. Todavía estaba un Moisés un poco vanaglorioso. Porque si Dios hubiera permitido que Moisés en ese instante liderara al pueblo, mis queridos hermanos, encontramos al pueblo después que se entra en problemas, en situaciones, y un Moisés así, ¿qué hubiera hecho? Hubiera comenzado a matar uno por uno, ¿no? Hubiera sacado su espada, y a todo el malcriado que se comportaba, lo hubiera dado de reatazo, lo hubiera matado en el desierto, los hubiera enterrado en el desierto. Imagínense qué líder hubieran tenido en el desierto. Entonces Dios tuvo que mandarlo a Moisés allá, al desierto, a comer polvo, ahí a convivir con las alimañas, con las lagartijas, con los escorpiones. Luego lo mandó a pastar ovejas y ahí Moisés aprendió el liderazgo. Muchas veces en nuestra vida tiene que pasando lo mismo. Entonces Dios tuvo que volver a rehacer el plan. Tuvo que echar mano del plan B. Entonces, es la variación de estos años. Primeramente la promesa, Génesis 3, 15, 3, y luego en el en el Éxodo 12, es donde ya hay un acto real. El tiempo real que realmente el pueblo de Israel estuvo en manos de los egipcios. Espero, mis hermanos, que esto hayamos podido clarificar esta situación. Vuelvo a repetir, no es un tema de discusión, pero sí es importante poder aclararlo, ¿no? Para que no quedemos en esa duda, entonces la Biblia nos está engañando, pues es ahí donde realmente se extiende este tiempo de la esclavitud del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en Egipto. El segundo libro de Moisés, llamado Éxodus, en el término hebreo, también se conoce como Shemot, según Éxodo 1:1. Entonces dice que entraron a Egipto un pequeño grupo de 70 personas, según el versículo 5 que habíamos leído anteriormente. Ahora, con el paso del tiempo, este pueblo se convirtió en un pueblo con un ejército numeroso de más de 600,000 guerreros. Entonces, tuvo razón el nuevo faraón de tenerle miedo a este pueblo. Sí, porque primero eran 70 personas. 70 personas no eran ofensivas, no es un grupo ofensivo, no es un grupo a tenerle en cuenta. Pero ahora ya son más de 600,000. Esto es lo que dice Éxodo 12:37. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, si estos niños tenían que haber crecido y haber formado parte, imagínense cuántos realmente ahora eran el pueblo de Israel. Entonces había razón de tenerle miedo a este pueblo. Y mucho más si el pueblo de Dios. Este pueblo va a acabar con nosotros. Y antes que acabe con nosotros, entonces vamos a llevarlos a la esclavitud. Ese fue el pensamiento de este nuevo faraón. Y es así que los llevan a este pueblo a la esclavitud por miedo. ¿Qué más encontramos? Ahora, ¿cómo es que el nuevo faraón no conoce a José? Bueno, este es motivo de otro estudio, pero ¿cómo es que el nuevo faraón no conoce a José? Se supone que, vamos a suponer que siempre los quienes tomaban el nuevo liderazgo del pueblo eran el hijo del rey, ¿sí? Y seguía así la hilación. Entonces, de algún modo, este personaje tenía que haber tenido alguna noción
tenía que recordar algo de José. Pero sin embargo, dice el texto bíblico que él no conocía a José. ¿Por qué? El hijo de Jacob, José, fue ministro de Faraón de la dinastía 17 de origen Ixo. No era egipcio. Cuando los Ixos fueron derrotados, comenzó una nueva dinastía en Egipto que no conocía a José. Éxodo 1, 7 y 8. Entonces, aquí está la diferencia. Este nuevo personaje, este nuevo rey, no conocía porque hubo una guerra, hubo un problema ahí en Egipto. Vuelvo a repetir, este es motivo de otro estudio para poder entenderlo y poder realmente clarificar el por qué aparece un nuevo faraón aquí. Ahora, ¿con qué nos quedamos en esta nueva trayectoria del Éxodo? ¿Cuál es realmente la lección a la cual nosotros tenemos que sacar de esta nueva historia? ¿Cómo nos va a ayudar esto del Éxodo a cada uno de nosotros a poder comprender el grande y anhelado plan de salvación? Es importante que no perdamos toda esta hilación de todo este trimestre para poder realmente comprender que cuando lleguemos al mes de septiembre, a octubre, hayamos comprendido realmente lo que es la adoración a Dios. Porque ese es el punto central del Éxodo. Aquí vamos a encontrar que Dios le pide a su pueblo que lo adoren en el santuario. Entonces, la importancia, mis queridas hermanas, de poder comprender el Éxodo en toda su totalidad. Y mucho más cuando lleguemos al tema del santuario, del tabernáculo. Porque ahí vamos a poder ver paso a paso, detalle tras detalle, qué representaba cada mueble, por qué tenía que estar aquí y cómo estaban de manera ordenada. Entonces, ahí tenemos que nosotros llegar a comprender mucho sobre el plan de salvación y cómo realmente Dios hoy quiere que le adoremos de una manera ordenada. Dios lo estableció esto en el desierto. Y eso tiene que realmente dejarnos muy claro y poder haber comprendido realmente la adoración a Dios hoy en su templo, que es la representación de su tabernáculo, figura de lo celestial, dice en el libro de Hebreos. Es la importancia y lo que vamos a enmarcar durante todo este trimestre va a ser sobre la adoración que el Señor Dios quiere y cómo realmente Él quiere que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Entonces, mis queridas hermanas, no perdamos esta secuencia, esta nueva secuencia, para poder realmente comprender el celo que Dios tiene por su pueblo, por su casa. El celo que Dios tiene cuando nosotros vamos a adorarle, el celo que Dios tiene por el día del Señor, por el día santo. Eso es lo que vamos a encontrar durante esta nueva trayectoria. Si después de esto no hemos logrado tener un cambio, o no hemos logrado realmente, o no logramos realmente tener ese celo, mis queridos hermanos, ya no hay otra manera. Podemos decir en esta mañana que es el último llamado que el Señor Dios nos hace a cada uno de nosotros a cómo poder adorarle en su día, en su casa, de la manera que Él realmente quiere que le adoremos. No hay otra forma, no hay... Si hasta hoy de repente estamos desconociendo o estamos adorando a Dios de una manera equivocada, es porque de repente necesitamos esta lección de emergencia. Entonces ya la tenemos aquí. Ya está aquí en nuestras manos. Ya llegó. Entonces no rechacemos esto. Saquémosle el jugo. Saquémosle toda la esencia a este nuevo material.
Que Dios realmente nos ayude a cada uno de nosotros a poder comprender en toda esta trayectoria de 3 largos meses, que finalmente se van a convertir en muy cortos por razón del tiempo, pero que le podamos realmente sacar provecho a cada día, a cada semana, y que vayamos eso plasmándolo en nuestras vidas diarias. Vamos a encontrar aquí cómo realmente Dios quería que le adoren de puesta a puesta el sol. Vamos a encontrar el día de expiación. Vamos a encontrar muchas cosas que nos van a ayudar aquí. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a poder comprender su palabra y que le podamos pedir a Dios que a través del Espíritu Santo nos abra la mente para poder comprender este tema que es de vital importancia hoy para el tiempo del fin. Tal vez hubiera esa lección sido antes y después el tiempo del fin, pero bueno, ya pasó, pero estamos aquí. Entonces vamos a complementar eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes en esta nueva trayectoria. Dios bendiga su palabra.